Un saludo al pueblo de Dios de cada nación. Tuve un sueño donde me veía en una roca muy grande, muy grande. Al frente de la roca habían abismos, eran puros vacíos, abismos. Y yo después me veía subiendo la roca, así como cuando escalándola. Entonces cuando escalé la roca y subí hasta allá, encontré que habían baños para ducharse, baños, habían inodoros, habían duchas con puertas muy bonitas, baños ahí bien pegados en esa roca. Entonces en esa roca también habían cuartos y ahí habían bastantes personas allá. Y que yo era como que la que estaba dirigiendo en ese sueño a las personas que estaban ahí. Entonces cuando yo veía unas jóvenes que ya estaban buscando los baños, yo le decía, sí muchachas, hay baños en esta roca. Y habían baños muy bonitos, inodoros, duchas, y el agua era pura, el agua de ahí mismo de la roca. Entonces las muchachas iban con sus toallas y todo eso a bañarse, a ducharse. Y yo muy contenta viendo esa roca. Cuando después de ver esa roca, después me hice más lejos, me bajé de la roca y me hice como más lejos para presenciar la roca. Y la roca era muy grande y ahí se veían los baños y acá eran los cuartos. Y allá en esos cuartos habitaba ya la gente. Entonces ya después de ese sueño yo me quedé así como un rato pensando en ese sueño. Para mí fue muy real ese sueño de esa roca. Y después le pregunté al Espíritu Santo de Dios qué es lo que quería decir ese sueño de la roca. Entonces él decía, pues esas rocas son los lugares como lugares de refugio, lugares de refugio donde yo voy a tener porque la roca pues significa Cristo. ¿Ya? Entonces estábamos en esa roca y que esas personas que estaban ahí eran cristianos, todos eran cristianos y estaban contentas las muchachas en ese sueño, las que veía yo en el sueño, que allá habían baños y todo con puertas, con sus llavecitas para la ducha, todo. Eran muy bonitos esos baños y yo era aterrada porque estaban bien incrustados ahí, bien edificadas esos baños. Entonces, este es el sueño que les quiero compartir. Lo tuve hace muchos días, pero se me había olvidado contarlo. Que ojalá que este sueño sea de mucha bendición, porque de todas maneras eh, hay una parte de la palabra en el Salmo 27, versículo 5. Salmo 27, versículo 5 dice la palabra del Señor, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces que esta palabra, este sueño les sea de mucha bendición a ustedes, hermanos y hermanas, para que sigamos animados buscando al Señor. Dios les guarde y Dios les bendiga. Me encontraba en un corregimiento de un municipio de mi país, cuando de repente vi que muchas multitudes venían y se acercaban más y más a ese lugar. Y yo veía que venían más cerca, cuando ya los vi todos bien cerca de mí, y yo decía, bueno, ¿qué pasa con todas estas personas que vinieron? Venían muchos jóvenes y familias también. Una parte venían del corregimiento y la otra parte venía de un municipio. Entonces yo los veía que se acercaban más y había muchas jóvenes como vestidos de negro, como la boca, los labios, perdón, eran de color como negro, pintadas como color negro y muy jovencitas. Pero se sentía que venían a reclamar algo, como a protestas. ¿Por qué? Entonces, cuando yo le pregunté al Ruach HaKodesh que qué significaba, por favor, qué significaba el sueño, entonces el Ruach HaKodesh me contestó
de que era el tiempo de la hambruna, de que muchos iban a salir a buscar comida. Bueno, que Dios les bendiga. En esta visión yo venía rescatando personas y venía en el aire. Cuando yo venía en la parte donde yo viví que era una finquita, cuando veía que esa finca estaba ya toda desbaratada, habían ya, es como la tierra estaba ya removida, ya había ocurrido el terremoto, que yo llegaba y llamaba, ¿quién está vivo por aquí? ¿Hay alguien por aquí? Yo gritaba, a ver si salía alguno de mis familiares. Sí, gracias a ellos ahí salió uno de mis familiares y después salieron varios que estaban escondidos, todos sucios, llenos de polvo, de tierra, de lodo. Oh Señor, y me daba mucho dolor de ver en esta visión. Oh Santo Dios, mucho dolor porque en esta tierra va a haber mucha desolación, va a haber mucha gente va a caer en depresión, va a caer en desesperación porque ya no se veía nada, ya no había energía, ya no había gas, ya no había agua. Y yo los encontraba ahí, ya, Dios mío, bastante afectados. Oh Santo Yahweh eterno, Santo Yeshua, Santo Ruach HaKodesh. Esto es lo que les puedo compartir, hermanos y hermanas, para que estemos a cuentas con el Señor, para que ordenemos nuestra casa con el Yahweh el Eterno, para que empecemos a estar a paz con el Señor. Santo es tu nombre, Señor. En otra visión que tuve estos días fue que la tierra temblaba muy duro, y en la parte donde yo ya estoy viviendo temblaba tremendamente. Aquí temblaba muy fuerte, acá en Colombia, Rabasaya. En este barrio donde yo vivía, las casas se desmoronaban, se caían porque el terremoto era demasiado fuerte y se caían las casas. La única parte que no se caía era donde yo estaba con mi esposo y mi hija. No se caía esa parte, esa casa de 2 pisos. Y no se caía. Esta también es una visión que he tenido ya varias veces, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. Tuve un sueño donde íbamos con mi prima a visitar una amiga que hace de pronto muchos meses no la veía. Entonces cuando de repente llegamos a la casa de ella, habían sacado una poceta grande y la habían llenado de agua para bañar. Entonces en ese momento pues ella dijo, ay, ¿para qué? Pues para bañar. Entonces ahí se metieron a bañar mis primas y se metieron a bañar. Mientras tanto yo me puse a conversar con esa amiga. Bueno, yo me agarré a charlar con ella. Bueno, entonces cuando de repente yo empecé a mirar hacia la parte de los lados, alrededor de las casas, y veía casas con unas construcciones. De pronto la última parte de arriba era una construcción muy rara porque las casas eran como si estuvieran al revés, patas arriba. Como decir, de 3 pisos, pero la última parte era inclinada hacia arriba, como todas raras, la construcción. Y yo decía, tan raro, las construcciones de por acá son como si estuvieran patas arriba. Entre una de ellas había en el centro, era el primer piso, el segundo piso era pura leña. Y el tercer piso, la casa era inclinada patas arriba. Después miré otro apartamento también de 3 pisos y el último piso también era inclinado patas arriba. Entonces a mí me hacía raro esa construcción. Yo me preguntaba, pero esa construcción tan rara. Bueno, cuando después, yo con ganas de meterme a la poceta también a bañar allí, cuando de repente llegaron unos muchachos, unas muchachas, y empezaron pues a meterse ahí a la poceta, a meterse ahí, me fueron metiendo, y entonces a mí como que me disgustaba esa parte allí, de que iban metiendo, iban quitándose la ropa y mostrando en vestidos de baño, vestidos de baño muy descotados. Bueno, y hasta ahí el sueño. Y hasta ahí les cuento el sueño. Entonces cuando en ese momento
Le pregunté al Espíritu Santo de que cómo era la parte pues de este sueño. Le preguntaba por favor es Roja Code, cómo es esa parte de ese sueño, qué quiere decir las casas patas arriba. Y él decía que el mundo está patas arriba. Entonces ese era el significado del sueño, que el mundo está patas arriba. En este sueño me encontraba que había una cancha muy grande de fútbol, muy demasiado grande. En alrededor de la cancha habían asientos largos y ahí encima de los asientos estaban unas muchachas ensayando las danzas que hacen en las congregaciones. Pero las muchachas de la danza eran de una congregación muy reconocida en Colombia, más que todo la parte de Bogotá, la congregación que es muy conocida y allá hay danzas. Entonces ellas estaban alrededor de toda la cancha porque habían asientos largos y encima de esos asientos, en la parte de arriba, ellas se podían parar para ensayar esa danza. Cada una estaba en parejas y estaban vestidas unas de azul con blanco, otras con otros colores, pero que la vestidura de las danzas, los uniformes no eran con falda, así con vestidos como siempre eran las danzas, sino que esta vez eran con pantalones y tenían una rajadura sus pantalones. Entonces yo estaba parada alrededor de la cancha y observaba esa vestimenta y yo me enojaba mucho. Al lado mío habían otras dos personas como vestidas de negro y también miraban así feo, las miraban feo a ellas. Entonces a mí me disgustaba mucho, las miraba muy feo. De igual manera, cuando vi también una parte que es como una pista, estilo pista de patinaje, ahí mismo en esa cancha, había también otra muchacha ensayando patinaje y a la vez como que bailando y patinando, pero con música así estilo mundana. Aparentemente sonaba muy bonita la música, pero era música mundana, así como balada. Entonces a mí también me disgustaba eso. Yo decía, no, verdad, o sea, mi mente, como de ver como mucha alcahuetería que hay en las congregaciones. En algunas congregaciones hay muchas alcahueterías, pero en especial en esta congregación, lastimosamente, hay esa parte, pues me daba un poco de temor criticar porque el fin no es criticar ni juzgar a estas personas, el fin es orar por ellas. Entonces, bueno, yo en el sueño las miraba con un poco de rabia y yo me paraba ahí, lo mismo esas personas que estaban de negro también se paraban ahí conmigo. Después yo me quitaba y me iba muy disgustada de haber visto esta congregación y ese grupo más que todo el grupo de danza, ensayando danzas con una ropa muy rara, muy modernizada. Bueno, el fin de este sueño, la respuesta a este sueño, pues yo le pedí al amado Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, que por favor, Espíritu Santo, yo lo salvé lógicamente y le decía, por favor, Espíritu Santo, ¿qué quiere decir este sueño? Entonces cuando el Espíritu Santo me decía pues que a los cristianos había que mirarlos con amor. Entonces yo ahí entendí de que en el sueño yo me había disgustado con esas personas y la había mirado un poco enojada. Pero me enseñaba el Espíritu Santo de que sí, que a pesar de que no estamos de acuerdo con la parte de que hay muchas congregaciones alcahuetas, en especial esta congregación ha sido muy alcahueta, porque hacen ensayos con cosas, con uniformes ya en pantalón y hay ensayos con pasos muy raros. Entonces, pues hay que orar por ellos. Eso es lo que me hacía entender el amado Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Me hacía entender de que había que orar por esta congregación, que es muy grande, bastante miembros hay en esta congregación. Pero ese es el significado del sueño, que a pesar de que sí, de pronto nos disgusta ver congregaciones que son alcahuetas en muchas cosas, pero el deber es amarlos y mirarlos con amor, pero a la vez orar por ellos para que corrijan ese error y
y dejen el pecado, dejen los malos caminos y se aparten de esa mundanalidad que han metido en las congregaciones. Entonces, orar por ellos para que se arrepientan y se conviertan y vuelvan otra vez a las sendas antiguas. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Tuve una visión acerca de Estados Unidos. Ya estaba yo ya lista para empezar pues lo de la oración. Por la noche, ya de acostarnos con mi esposo, yo ya estaba lista para orar, empezar a orar. Cuando de repente me llegó una visión de Estados Unidos, bastante terrible, hermanos y hermanas. Quiero orar mucho por Estados Unidos porque se confirma una vez más de que va a haber un ataque muy masivo en Estados Unidos, lo van a atacar sorpresivamente, de sorpresa, porque yo veía que caían misiles, veía que llegaban de un momento a otro en ese país, llegaban aviones de guerra, pero esos aviones grandes, y echaban misiles a la ciudad y la gente corría de aquí para allá. Eso es lo que les puedo decir, que viene la visión, hermano. Había mucha candela, hermano, muchas llamaradas. Va a haber mucha mortandad en Estados Unidos, hermano. A mí me duele mucho por la gente, las almas. De igual manera, hay que estar orando, hermanos. Bueno, que Dios les bendiga. Todo sea para la gloria y honra de Dios Padre, Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. Tuve un sueño también acerca de este sueño, fue de que estábamos parados en el centro de un lugar, no sé si era como una finca. Entonces, ahí cuando de un momento a otro se aparecían unos demonios, pero en forma de marcianos, con esas cabezas grandes, acá abajo como puntiagudas y arriba son como la parte ancha, así como los han pasado en la televisión. Y el cuerpo de ellos es bien delgado, eso los puede ver así, y se acercaban hacia nosotros, pero salían cantidades de todos los rincones de ese lugar, salían y iban apareciendo, y nos empezaron a rodear. Cuando ellos se iban acercando hacia nosotros y hacia esas personas que estaban allí, cuando de un momento llegó como una lucecita y ¡pum!, nos desaparecíamos. Hasta ahí puedo contar ese sueño. Bueno, que Dios les bendiga. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. He tenido muchas visiones, todo sea para la gloria de Yahweh, de Yeshua y del Ruach HaKodesh. Soy una sierva más del Señor, hermanos, por la misericordia de Él, pues aquí nos tiene, clamándole y orándole a mi Señor. En muchas ocasiones, pues he visto que muchos tsunamis, he visto visiones de muchos tsunamis, que el mar se sale de una manera muy tremenda. El agua, mejor dicho, la altura de esas aguas es algo que uno no puede de pronto describir, explicar. He visto muchos terremotos, bastante mundialmente, ese terremoto mundial que veía que casas se desboronan, que casas se caen, pero algunas no se caen, porque comprendía que las que no se caían era la de los hijos de Dios, la del verdaderos hijos de Dios. Pero de igual manera, a mí me da dolor por las demás almas, las personas. Aún me da dolor por toda la humanidad y por toda mi familia, toda la familia de mi esposo también, y muchos que de pronto no creen en estas revelaciones, hermanos y hermanas. De igual manera, estoy orando mucho porque he tenido muy de seguido estas visiones. Cada vez que oro, cada vez que cierro los ojos, me llegan estas visiones. Y entonces yo me pongo a orar por la humanidad también, por los vecinos, por las personas, para que se arrepientan y se conviertan al Señor Yeshua Jesucristo. Y sí, he tenido esa serie de visiones. He visto muchos tsunamis que van a haber, llevándose edificios, llevándose ciudades. Hermano, que el agua, ayer yo veía en la parte de la visión de que yo sentía eso, yo lo sentía, no sé cómo explicarlo, pero yo veía que el agua se metía y me sentía cuando sentía la presión del agua del mar.
y sentía que yo como que me abrazaba como una palma de coco y que tenía a mi hija allí, pero era tanto la presión del agua que yo le pedía al Señor, ay Señor, que nos sostuviera porque la presión del agua es muy impresionante. Pero verdaderamente, hermanos y hermanas, sentir esa sensación de que el mar se lleva a las personas es muy duro, es muy difícil, pero bueno, Orabasaya la basanda, orar mucho por ellos, orar mucho por la humanidad, orar por cada nación, orar por las personas, las almas, los que se van a arrepentir, esas almas, esos niños, esos jóvenes, esos adolescentes, ancianos, personas de diferentes lugares del mundo, hermanos y hermanas. Hay que orar mucho por la humanidad y también orar mucho por el remanente escogido, por ese remanente que el Señor está preparando en cada lugar del mundo, ese remanente que está en los confines de la tierra, que están en cada parte de cada nación. Rabasaya, porque sabemos que de cada nación el Señor va a levantar un remanente ahí pequeño, pero Él va a levantar de cada lugar, de los rincones de la tierra, personas humildes, personas que no van a ser reconocidas. El Señor va a levantar y está levantando ya ese remanente, lo está reuniendo. Hermanos, hay que tener fe, hay que seguir perseverando hasta el fin, hermanos, como dice su palabra. Hay que seguir animados y animadas, hermanos y hermanas, buscando de esa presencia de Yahweh, de la presencia del amado Jesús, el Señor Salvador de la humanidad, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Seguir buscando al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, dejándonos guiar por Él, hablar con el amigo fiel, el Espíritu Santo de Dios, entregándonos más y más a su presencia, pidiéndole cada día que nos ayude, que nos confirme, que nos muestre más y más, que nos revele más y más, si al Señor le place, al Padre, el Eterno. Pero hermanos, que sigamos enamorándonos más y más del Padre Celestial, enamorándonos más del Señor Yeshua, Jesucristo el Señor, enamorándonos más del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, enamorarnos más de ellos, de su presencia, de su poder, de su palabra, ayunando con más alegría, cantando con más amor, alegría, alabando, glorificando el nombre de Dios, dando un buen testimonio, hermanos, a nuestros vecinos, hermanos, a nuestros familiares, dando un mejor testimonio como cristianos. Vivir una vida santa que le agrada al Señor, hermanos y hermanas. Les comparto esta experiencia, estas visiones, y que cada día, para la gloria de Dios Padre, de Jesucristo y el Espíritu Santo, estamos ahí con mi esposo buscando más y más de la gloria de Dios, de su presencia, humillándonos más y más y pidiéndole cada día que nos purifique y nos santifique más y más. Ustedes también, mucho ánimo, hermanos y hermanas. Pídale al Espíritu Santo y al hermoso Jesucristo y al hermoso Yahweh el Eterno que lo santifique más y más, que le quite las manchas, las arrugas, por favor. Dígale, por favor, ayúdame, Ruach HaKodesh, ayúdame, amado Yeshua, ayúdame a que estas manchas, estas arrugas, y que empieces a renunciar a todas esas cosas malas que de pronto están deteniendo las bendiciones, a renunciar a las obras de la carne y a las obras de las tinieblas, a renunciar a todos los malos hábitos, a renunciar, hermano, a las cosas de este mundo. Que tú le empieces a pedir al Ruach HaKodesh que te ayude, porque en nuestras propias fuerzas sabemos que no vamos a poder, pero con la ayuda de Yeshua y del Ruach HaKodesh y del eterno Yahweh, vamos a poder con su Santo Espíritu. Entonces, ánimo, hermanos y hermanas, sigan adelante. Y yo saludo a todos los siervos y siervas de Dios que salen por Facebook, por YouTube, por el WhatsApp también, que escucho audios de personas de WhatsApp. Que Dios les bendiga y les guarde a todos los siervos y siervas de Dios de todas las naciones de la tierra, que Dios está levantando. Que Dios está levantando a sus siervos, y aquí estamos clamando y orando también por esos siervos, para la gloria de Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.